¿Está mi hijo sufriendo acoso escolar? ¿Cómo no te vas a hacer esta pregunta? Si últimamente vemos constantemente en las noticias como ya no es solamente los niños, no es solamente los adolescentes los que sufren acoso escolar, los que sufren bullying, sino también los niños más pequeños. A veces son cambios tan pequeños que no te das cuenta hasta que ese acoso lleva demasiado tiempo. A veces esas señales no son tan fáciles de ver. Son tan sutiles que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que no paramos y observamos con detalle todos esos cambios que se van produciendo en la vida de nuestros hijos, en la vida de los niños. Por eso, hoy te traigo este vídeo donde vamos a hablar de todas esas señales claras, de todas esas señales que tú puedes observar, no solamente en tu niño o en tu niña, sino también en tus hijos adolescentes. Vamos a ver primero las señales, cómo se ven esas señales en los niños y después cómo esas señales evolucionan, se van transformando cuando un adolescente sufre acoso escolar. Señales en los niños. Tu hijo llega con moratones, rasguños, heridas sin ninguna explicación, las gafas rotas, los libros perdidos, la ropa, el uniforme manchado. Probablemente tu hijo esté sufriendo intimidación a diario en el colegio. Por eso es importante que paremos e intentemos ser conscientes de lo que está pasando en la vida de nuestro hijo, porque muchas veces el niño o la niña llega con las gafas rotas y tú te cabreas porque, claro, ahora le tienes que comprar otras gafas. Te cabreas antes de preguntarle qué ha pasado con las gafas. Después de cabrearte y de ver cómo tu hija se cierra, llora, patalea o entra en cólera, ahí le preguntas qué ocurre, pero tu hija ya se ha cerrado. Por eso es importante que antes de pensar que tu hija es una despistada, que tu hijo es un manazas, que lo rompe todo, que es un desastre, para y observa, para y pregunta, ¿qué ha pasado? Problemas de salud recurrentes. Se queja constantemente de dolores de cabeza, le duele el estómago. Tú lo llevas al médico, pero es que no sale nada en las pruebas. Todos los médicos han dicho que el niño no tiene nada. Pero el niño sigue levantándose cada mañana y diciéndote lo mal que se encuentra, que no está para ir al colegio. Y tú crees que es una excusa, que se lo está inventando. Pues sí, está la opción de que se lo esté inventando, de que lo esté simulando. ¿Para qué? Para evitar ir a ese infierno al que va día a día a sufrir y no a aprender. Pero también es posible que todos esos síntomas que tu hijo te menciona sean reales, que no sean fingidos y que no salgan en las pruebas médicas, porque todo eso que tu hijo está experimentando, todo eso que el cuerpo de tu hijo está experimentando es ansiedad por tener que vivir día a día la misma historia. Si a todos estos dolores le añadimos también alteraciones de sueño, dificultad para poder dormirse, pesadillas, moja la cama, todo esto no es normal en un niño, algo está pasando. Puede ser acoso escolar y puede ser que sea otra cosa, pero estos síntomas son una alerta de que yo tengo que parar y observar para ver lo que está pasando, para ver si hay más señales que me indiquen que mi hijo esté sufriendo acoso escolar. Tiene pesadillas porque se duerme pensando en el infierno que va a vivir mañana. Cambios repentinos en la alimentación. Rechaza alimentos, no quiere desayunar,
llega hambriento a casa, atracones de comida. Incluso hay veces que llegan a hacer cosas súper mega raras. De esto que le metes el almuerzo en la mochila y luego te das cuenta de que lo ha tirado a la basura. Y ahí empieza con excusas. No, es que no me gusta. No, es que no tengo hambre. No quiero almorzar. Que aquí lo que ocurre cuando hacen estas cosas tan raras es porque a veces los niños que sufren acoso escolar tienen como momentos de lucidez. Viven constantemente apagados, metidos en sí mismos, pero tienen esos momentos de lucidez, se podría llamar, momentos de frustración, donde el niño se cansa. Yo no le voy a llevar más el desayuno, así que lo tiro a la basura, me da igual que me peguen, pero yo no voy a llevar ese desayuno. Existen estos momentos, aunque luego el niño se arrepienta, porque claro, cuando el acosador ve que el niño no le lleva su almuerzo, el acoso se intensifica. Si tu hijo llega siempre hambriento a casa, aunque tú siempre le das su almuerzo, probablemente es porque todos los días le quitan el bocadillo. O si ves que tu hijo se pega esos atracones, no es que se meta esos atracones, sino que come con muchísima ansiedad, con muchísima prisa. Eso también puede ser que el niño se esconde día a día para comerse el bocadillo rápidamente para que no se lo quiten. Para que cuando llegue el acosador no haya bocadillo que quitar. Cuando el niño empieza a rechazar la escuela, se inventa excusas tontas que tú como madre sabes que es una excusa, que te está mintiendo, que no tiene ni pies ni cabeza. Te pide constantemente quedarse en casa. Cuando ves cómo el viernes se relaja y el domingo se vuelve a estresar, si se enfada cada vez que le dices, venga, vamos a prepararnos para el colegio, ¿puede ser que sea por pereza? Sí, pero si esto se repite constantemente y tú ves que tu hijo ya se inventa excusas tan tontas, porque claro, ya se está quedando sin excusas, ya no sabe cómo decirte yo no quiero ir al colegio, entonces ahí no es por pereza. Hay que ver lo que hay detrás de ese yo no quiero ir al colegio, no me encuentro bien, hoy no hay colegio. No es que no quiera ir al colegio, lo que no quiere es vivir ese infierno otro día más. Si baja su rendimiento escolar, no tiene interés cuando antes sí lo tenía. Te llaman constantemente los profesores, el niño no presta atención, habla con tu hijo, llega a casa, no se concentra a la hora de hacer la tarea, evita constantemente hacer la tarea, pero esa evitación va acompañada de ansiedad. No es que no quiera hacer la tarea, lo que quiere es desconectarse por completo de lo que vive en el colegio. Por eso ni siquiera se atreve a abrir la mochila cuando llega a casa. Evidentemente, si tú notas esto de forma muy ocasional, puede ser que tu hijo pues simplemente no le apetezca hacer la tarea. Pero si es algo que se va repitiendo y que se junta con otras señales que ya te he mencionado o que te voy a mencionar en el vídeo, tenlo en cuenta a la hora de exigirle que se concentre. Porque antes de que el niño se concentre, tendremos que ayudarlo a que se sienta mejor. Es imposible que un niño que sufre constantemente día a día acoso escolar se pueda concentrar. Y probablemente él quiera concentrarse, porque eso me pasaba a mí. Yo odiaba el colegio, pero a mí me gustaba estudiar. ¿Era un poco rara? Puede ser,
No digo que no. Pero me gustaba estudiar porque mientras yo intentaba meterme en lo que estudiaba, no pensaba en lo demás. Pero claro, cada niño es distinto, ¿no? Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y a pesar de que a mí me gustaba estudiar, porque así me evadía, me distraía, luego no conseguía buenas notas. Y realmente es que yo no me esforzaba. No. Sí, me ponía a estudiar, me ponía a hacer la tarea, pero no me concentraba, no me importaba la tarea. Es raro de entender, probablemente, pero era así. Era mi forma de llegar a casa y decir, voy a distraerme. En esa época pues no había como ahora redes sociales y todas estas cosas que hay ahora. Si tu hijo se aísla socialmente, empieza a alejarse de amigos, no es porque sea raro, no es porque no quiera socializar. Probablemente lo que esté ocurriendo aquí, esos amigos suyos, día a día cuando los otros compañeros le hacen bullying, sus amigos o bien se quedan mirando o hacen como que no ven nada. Y los niños no son tontos. Pensamos que sí, que no se enteran de ciertas cosas, pero se enteran de todo. Y si tú, que supuestamente eres mi amigo, cuando necesito que seas mi amigo, no estás, no te voy a decir nada, pero me voy a alejar. Esta es una de las razones por las que los niños que sufren acoso escolar se aíslan. No solamente porque intenten evitar que se metan con ellos, sino porque, claro, menganito ha visto cómo me han pegado y se ha quedado de brazos cruzados. Y luego yo me voy a jugar con él. Pues al principio lo haces. Probablemente esos amigos también lo estén dejando de lado, para ponerse del lado del agresor, porque les da miedo el agresor. Hay tantas razones que no es simplemente porque el niño se aísla porque sufre acoso escolar. Fin, no. Hay muchísimo más. Por eso hay que estar atentos, para ver si juega o no juega con los mismos niños, para ver si el niño prefiere estar siempre solo cuando antes, pues sí, socializaba y de repente ya no. Las típicas rabietas son más que rabietas. Y tú, en el fondo, lo ves que no es normal esas rabietas. Porque si tienes otro hijo, tú sabes que ha tenido sus rabietas y ha sido horrible, pero no hasta ese punto, ¿no? En milésimas de segundos, el niño pasa del llanto inesperado a estar súper mega enfadado y ¡pum! Bajón. Se queda apagado. Y así constantemente. Tu hijo no sabe cómo gestionar todas esas emociones que le despiertan ese infierno diario. Y lo hace lo mejor que puede. Todas estas señales que menciono son formas de decirte a ti, de comunicarte de forma indirecta lo que estás sufriendo. Los niños que sufren acoso escolar guardan muchísima impotencia. ¿Y dónde explotan? En casa. No explotan en el colegio porque evidentemente no se sienten seguros, pero en casa sí.
Entonces allí liberan la tensión. Llega a casa, ¡pum!, explota, tú te cabreas y cuando tú te cabreas, él se agacha, se apaga, mira para abajo y ya no responde. Por más que le digas, ya no quiere hablar, ya ni quiere mirarte. Si cada vez que le hablas del colegio, el niño está tan normal y le hablas del colegio y de repente, ¡pum!, se cabrea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si tú empiezas a escuchar cómo tu hijo habla de sí mismo en plan de yo no valgo para nada, ¿para qué voy a hacer los deberes? No sirve de nada. Incluso puedes llegar a ver cómo el niño, en momentos de estrés en casa, cuando vosotros discutís, él empieza como a hacerse daño, ¿no? De forma involuntaria. Se rasca la piel, se pellizca sin darse cuenta, se retuerce. Ahí él está disociando por completo. Está evadido de la realidad. Y en ese momento tiene tanta ansiedad, tanto dolor, que su cerebro desconecta. Hasta que llegas y le haces así, para, quieto. Incluso llegan a decir frases como, me gustaría no existir. Se escapa de casa. Habla de lo bien que estaríais sin él, que él es un estorbo, que él es un problema. Aquí ya esto no es una señal, sino esto es una alarma que es que hay que pararla ya. Hay que parar y atenderla. Porque si esto llega a este punto es porque el niño lleva sufriendo meses, años, acoso escolar. Lleva sufriendo tanto tiempo que su autoestima ya está totalmente dañada. Evidentemente cada niño es distinto, por lo tanto, cada niño puede mostrar una o varias señales. Puede ser que tu hijo muestre solo una señal y que esa señal sea muy intensa, como por ejemplo problemas alimenticios, y no tenga más señales. Es algo que se nota, es una señal que se nota muchísimo. O también por el contrario, puede ser, y esto es lo más difícil, que tu hijo no tenga las señales tan intensas, no te muestre esas señales tan intensas, pero las tiene todas. Todas. Entonces, como son tan sutiles, tú no llegas a percibirlas. No puedes percibirlas si no paras, si no miras, si no analizas qué es lo que está pasando. Ninguno de todos estos síntomas aislados te va a confirmar el acoso, pero lo que sí te va a confirmar es que tú necesitas parar, observar, analizar y ver qué está ocurriendo. Si luego no está ocurriendo nada, pues perfecto. Algo seguro está ocurriendo. Que un niño tenga estas señales, algo debe de tener. No tiene por qué ser acoso, pero pueden ser otras miles de cosas que tu hijo también necesita que mires y que actúes. ¿Cómo podemos diferenciar una pelea puntual del bullying sostenido? Tenemos que tener claro que no toda agresión que haya en el colegio es acoso. Lo típico de todos hemos sufrido bullying, eso no es cierto. Sí, a todos nos han pegado alguna vez, todos hemos discutido alguna vez, pero no todos han vivido el infierno del bullying. El bullying es algo sostenido en el tiempo. El bullying no es lo mismo que una pelea puntual. No es un enfrentamiento entre dos niños. Cuando hablamos de una pelea puntual, no hay desequilibrio de poder. No está tu hijo por debajo del otro.
o tu hijo por encima del otro. Están los dos a la par, han discutido, han tenido un desacuerdo, se han pegado los dos, pero han quedado los dos al mismo nivel. Cuando hablamos de bullying, el niño que sufre bullying se queda siempre por debajo. Porque la intención del que hace acoso escolar es humillarlo, es herir al niño. Al contrario de la pelea puntual, que es simplemente un desacuerdo, han discutido como niños, eso sí es cosa de niños. Pero cuando hay un desequilibrio de poder, no es cosa de niños, es bullying y punto. En resumidas cuentas, si sucede una sola vez y los niños tuvieron ambos la oportunidad de defenderse, fue una pelea, fue cosa de niños. Pero si ese ataque se repite una y otra vez, si tu hijo llega todos los días con algo roto, llorando con la cabizbaja, con hambre, con ansiedad, no es cosa de niños, es acoso escolar. Diferenciar esto evita que minimicemos el problema que es el acoso escolar. Diferenciar esto nos permite poder tomar medidas adecuadas, porque sí, hay que tomar medidas ante el bullying, pero también ante esas situaciones donde los niños se pelean. Tenemos que enseñar a los niños a resolver esos conflictos, porque si los niños no saben resolver esos conflictos, ese conflicto, que ahora solamente es un conflicto y es cosa de niños, puede convertirse en acoso escolar. Lo importante aquí es que tú le brindes a tu hijo todo el apoyo que necesita, que habléis abiertamente sobre todo lo que sucede en el colegio. Cuando tú te enteres de que tu hijo sufre acoso escolar, no evites el tema para no herirlo, porque lo que necesita tu hijo es sanar esa herida que tiene. Y ocultando que está esa herida, no vamos a ayudar al niño. Buscar, evidentemente, ayuda profesional que le ayude. Si tú eres consciente de estas señales, es el primer paso para poder proteger a tu hijo. Porque cuanto más tardemos en romper ese ciclo del acoso escolar, más va a costar que el niño se recupere de este infierno. Señales en adolescentes. Los niños crecen. El bullying, la forma de herir, de acosar es diferente. Se transforma. Los niños son más listos. Por lo tanto, lo hacen de forma muchísimo más sutil. Pero el daño sigue siendo el mismo. El mismo. Aquí ya vemos cómo ese acoso tiende más a lo psicológico, no solamente a lo físico, a te rompo las gafas, te persigo, te hago el vacío, hago que te quedes sin amigos para que todos se vengan conmigo. ¿Cuáles son esas señales? De repente, tu hijo hace un cambio radical en su círculo social. Cambia constantemente de amigos. Antes era más sociable, pero ahora está constantemente aislado en su cuarto, con su teléfono, con su ordenador. Y cada vez que tú apareces, ¿qué hace? Apaga el móvil de forma brusca. Y tú ahí en ese momento, en vez de ¿qué me estás ocultando?, de agobiarte y de ¿qué me estás ocultando? Dímelo. Tenemos que acercarnos a ese adolescente de forma muy suave para que no se cierre a ti, para poder preguntarle que por qué, que qué es lo que le está escondiendo a mamá, qué es lo que estabas viendo en el móvil. Y evidentemente no te lo va a contar a la primera, así que persiste. Cambia su apariencia, su ropa, quiere cambiarse el pelo. Porque como he dicho antes, aquí ya es más psicológico y se meten con su cuerpo, con la ropa, que si mira que eres choni, que si mira que eres pijo, que si mira que vaya colores, que va llamando la atención, pero tú qué te crees.
Sabemos que la adolescencia es una montaña rusa de emociones que dices, por favor que acabe pronto. Cuando ese adolescente está sufriendo acoso escolar, cuando ese niño está sufriendo bullying, esa montaña rusa es el triple. Porque puede pasarte de crearte un pollo en casa impresionante a ataques de ira pasiva, en plan de nada me importa, todo me da igual, haz lo que quieras, no me interesa. Se esconde en su habitación constantemente, sale corriendo del baño para que no veas cómo tiene los ojos llorosos de llorar, se encierra. Todas estas actitudes que parecen normales de los adolescentes, hay que estar atentos. Hay que mirar a ver si hay algo debajo de eso. Si después no hay nada debajo de eso y solamente es una adolescencia normal y corriente, pues perfecto, guay. Pero ¿y si no? ¿Y si no lo es? Se inventa excusas. Si tiene que hacer trabajos, ¿no tenías que ir a hacer un trabajo a casa de fulanito? No, ha llamado y ha dicho que no podía quedar, que al final se tenía que ir con su madre a comprar. ¿No tenías deberes que hacer? Se me ha olvidado el libro en el instituto. Y aquí sí que se inventan y sus excusas son más trabajadas a la hora de no quiero ir al instituto o me salto el instituto y no voy. Evidentemente, las notas caen. No se preocupa por nada que tenga que ver con el instituto. Es que este niño, la edad del pavo, que solo le importa lo suyo, probablemente sí o probablemente no. Probablemente lo único que le importa es desconectar de todo lo que tiene que vivir día a día en el instituto. Y eso incluye hacer los deberes en casa. Si tu hijo no tiene capacidad para concentrarse y quedarse quieto, probablemente haya una razón debajo de eso. Quizás no, pero tendremos que averiguarlo, ¿no? Usa compulsivamente las redes sociales o llega a rechazarlas. Si las rechaza, es porque el acoso ha llegado a los teléfonos. Si el niño apaga el teléfono cuando tú llegas, es porque probablemente estaba viendo un vídeo donde estaban hablando de él, estaban comentando y estaban hablando de lo patoso, lo tonto, lo que es fulanito de tal. Si tú notas que el niño pasa por completo de las redes sociales, pasa por completo del teléfono, ¿hasta qué punto será ese acoso para que tu hijo desconecte del teléfono? Cosa que todos los adolescentes quieren utilizar de continuo. También tienen problemas de sueño, tienen problemas en la alimentación. Tu hijo no duerme, se despierta constantemente, se tira todas las noches llorando, se levanta, se pone a comer, o por el contrario, rechaza por completo la comida. Ese nudo en el estómago que tiene, por saber que mañana otra vez la misma historia, el mismo infierno. ¿Para qué voy a comer? Todo pierde sentido. Ya todo da igual. Es pasota y agresivo a la vez. Si tú, por ejemplo, notas que cuando discutís en casa se calla y agacha la mirada, o responde con sarcasmo, con desprecio, con palabras que te duelen, y tú no sabes por qué te está lanzando esos comentarios, o esos comentarios hacia sí mismo, ¿por qué no te has ido a la fiesta de tal? Yo ahí no encajo. Discutes con él, ojalá pudiera yo desaparecer. Todas estas conductas que parecen normal de la adolescencia, puede ser que sí, que sean normales, o puede ser
O puede ser que sea que lleven algo debajo. Por eso, para y observa. Si tú descubres y ves que tu hijo tiene conductas autolesivas, porque aquí ya no es que se rasque solo porque está disociando, se hace daño a sí mismo con intención, esto no es una señal, es una alerta máxima. Acciona ya, está pasando algo. ¿El qué? Tendrás que averiguarlo. Si constantemente te dice que él preferiría no levantarse mañana, que nadie se daría cuenta, que todo sería mejor si mañana él no se despertase, todos estos comentarios no son normales. Los hemos normalizado, que es normal que los adolescentes hablen así. Y entonces miramos a otro lado, no miramos lo que tenemos que mirar y luego pasan cosas. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando el niño intenta tapar constantemente estas señales para que mamá y papá no se den cuenta. Por eso he querido grabarte este vídeo para que tú lo tengas como una guía. Entonces, ¿yo cómo puedo usar toda esta información que me has dado? Observa y regístralo todo. Anota fechas, cambios, contextos, cada vez que tu hijo llega con las gafas rotas, cada vez que tu hijo se desborda y te monta esos pollos inmensamente incontrolables. Anótalo todo para tenerlo, para luego ir al colegio. Conecta con tu hijo. Tienes que crear ese espacio íntimo para que él pueda hablar sin presiones. No lo presiones. Te agobia verlo así de mal. Y muchas veces actúas desde esa presión de cuéntamelo ya para que te pueda ayudar. Pero es que desde ahí lo único que vamos a conseguir es que el niño se cierre. Tenemos que entrar poco a poco. Que el niño confíe y que el niño conecte contigo. Y mientras tanto, amplía la vista. Habla con los maestros, con quien tengas que hablar. Y llévale todo ese registro que has estado apuntando, para que cuando te digan que no es para tanto, que son cosas de niños, cosas de adolescentes, tú le digas, esto, lo ves normal porque yo no lo veo normal. ¿Que tú no haces nada? Pues vale, que el maestro mira para otro lado, te vas a jefatura de estudios, de jefatura de estudios, te vas a dirección, de dirección, te vas a denunciar. Dialoga con otros padres, pero no te estoy hablando solamente de que hables con los padres del niño que acosa a tu hijo, sino que con otros padres, porque probablemente esos padres también están viviendo lo mismo. Entonces podéis crear ahí esa red de apoyo. Tienes que intervenir. Si tú ves un mínimo indicio, intervienes. Acudes a donde tengas que acudir. No miras para otro lado porque no tienes las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, como te digo, anotas fechas, cambios, todo, lo anotas todo y todo lo registras. Cuando tú llegues con todo ese registro, no te van a poder decir que esto es normal. Y evidentemente, mientras tanto, tu hijo necesita apoyo. Cuanto antes empecemos a trabajar esas heridas que dejan el bullying, mejor vida tendrá en el futuro tu hijo. Cuanto más dejemos la herida del bullying, más daño hará en la vida de tu hijo. Así que activa esa red de protección, no solamente en la escuela, sino también en casa. Sé ese refugio seguro para tu adolescente. Y recuerda que ese adolescente, que ese niño, lucha por respirar en un mundo que le duele día sí y día también. Es muy difícil, lo sé. Por experiencia propia, lo sé, es muy difícil conectar con un niño que sufre acoso escolar, porque intenta ocultarlo constantemente. Por múltiples de razones, pero intenta ocultarlo.
Y tú, claro, ahí ya no sabes cómo hacer para acercarte a él, cómo conectar con él. No sabes cómo sacarle el tema sin asustarlo, sin que se cierre más en sí mismo. Te duele verlo cada vez más triste, más apagado y no saber cómo ayudarlo. Para eso está este canal. Para que no haya más padres perdidos sin saber cómo yo me puedo acercar a mi hijo, cómo yo puedo ayudar a mi hijo. Para eso está este canal, para acompañaros en este proceso, para que no viváis esto solos, porque ni tú ni tu hijo estáis solos. Eso que os quede claro. Espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios, me podéis dejar un mensaje directo por TikTok. Estoy aquí para ti y para tu hijo. No lo dudes ni un momento. Hasta la próxima, familia.